hermanos. Bien, hoy día, hermanos, es domingo 2 de noviembre. Domingo 2 de noviembre, hermanos. El título de la lección ahí está en la pantalla, hermanos. Y hay un dibujito más que hemos puesto allí, hermanos. Por favor, a participar. Aprendemos de vuestra participación, hermanos. El Pregunten, incumplimiento del comenten. pacto. Muy bien, gracias, hermano Celso. Ahí está el título, hermanos. Pueden ver en la pantalla. Dice incumplimiento del pacto, ¿no? Incumplimiento del pacto. A ver, como introducción, hermanos, ahí entonces pensamos, ¿no? ¿Qué entendemos por esa palabra incumplimiento? Mire, ese prefijo, diríamos, ¿no? Ese cuando aparece, ¿no? Delante de una palabra porque después viene cumplimiento. Una cosa es cumplimiento, otra cosa es incumplimiento, ¿no? ¿No? Así. Entonces, esos prefijos cambian, ¿no? El sentido, ¿no? En la dirección contraria, ¿no? Una cosa es cumplimiento y otra cosa es incumplimiento. Y ahora, ¿de qué dice? Del pacto. ¿Qué es pacto? Hay que recordar, hermanos, siempre hablamos de pacto. Participen, prendan micro, pregunten, comenten, hermanos. A ver, ¿a dónde estamos apuntando con esta lección? ¿Qué cosa quiere enseñarnos el Señor en esta mañana? Por favor. Hermano Hermano, justo, hermano. A ver, ya. Primero, ya, nuestro hermano Celso, después nuestra hermana Mónica, ya. A ver, hermano Celso, participe. Al frente del Israel estaba Jericó, ahí estaba, ahí también. Ahí eran dos puntos principales que han hecho pacto. El pacto era con Jericó no tocar cosas prohibidas, pero con ahí era lo contrario, pueden agarrar, tocar. Pero como este pacto era no tocar las cosas prohibidas, entonces Acán ha tomado el, el, lingote de oro, el manto babilónico, y entonces allí han caído, y entonces no podía vencer al segundo ejército que era ahí. Entonces, y Acán se arrepintió, pero muy tarde, todo tiene su tiempo, todo tiene su límite. Así como Judas también se arrepintió, pero muy tarde. El arrepentimiento debía ser en su debido tiempo, antes. Si Acán hubiese arrepentido antes de la guerra con Ai, entonces hubiesen vencido. Pero cuando ya estaba vencido, recién se arrepintió y esto era tarde contra de ellos. Ahí está la cosa, por eso ese incumplimiento del pacto. Gracias, hermanos. Muy bien, gracias, hermano Celso. Ahí miren lo que recalca nuestro hermano, esa palabrita tarde, tarde. Demasiado tarde, ¿no? Que se ha arrepentido. Bueno, ya pues ya era tarde, ¿no? Ya estaba la sentencia, ya habían fracasado en la guerra contra Jai, ya entonces, y a la última, hasta le han tenido que señalar, ¿no? Y solamente así confesó su pecado, pero demasiado tarde. Muy bien, también hay que aplicarlo a nosotros, ¿no? No vaya a ser que eh, ¿no? Nosotros también estemos postergando alguna confesión y puede ser demasiado tarde. Hermana Mónica, por favor, participe. eh, bueno, hablando acerca del incumplimiento del pacto, eso significa que Israel quebrantó el acuerdo sagrado que tenía con Dios, ¿ya? Es decir, violó las condiciones del pacto que los unía a él como su pueblo especial. Recordar que cuando recibieron las leyes por parte de Moisés, ellos dijeron que obedecerían en todo y no lo dijeron una vez, lo dijeron muchas veces. Ya, esto también es parte del pacto. La obediencia a Dios, la fidelidad a Dios era parte del pacto. Ahora, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿cierto? Y los llevó al Sinaí,
fue que pasó esto. Ahí es cuando les dice cierto acerca de las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Ahora, ¿qué pasó aquí en este caso? Cierto, Dios había ordenado que todo lo que se recogiera allí en Jericó fuera bendecido, o sea, fuera, perdón, consagrado. Todo eso era de las primicias para Dios. Lo primero para Dios. Todo lo que se sacó de Jericó debía ser consagrado al Señor, dedicado totalmente a Él ¿cómo se llama? O destruido en su defecto. Sin embargo, cierto, como decía aquí nuestro hermano, Acán toma parte de este botín prohibido, cierto, desobedeciendo esta orden que había dado Dios, lo que pone en peligro, cierto, la fidelidad de Dios también acerca del cuidado del pueblo, cierto. Al violar el mandato de Dios, Acán rompió la relación de fidelidad, ¿cierto? Y lamentablemente el pueblo se vio afectado cuando van allá a Jai, ¿cierto? Y bueno, por otra parte que habían dos cosas, o sea, no solamente la infidelidad de Acán, sino que también ellos no consultaron a Dios antes de ir a Acán. Eso también hay que verlo. Todos debían consultarlo a Dios. Ahora, ¿qué significa incumplir el pacto? Incumplir el pacto significa desobedecer deliberadamente a Dios, ¿ya? ¿Y qué pasa? La consecuencia es la pérdida temporal de la protección y la bendición de Dios, ¿ya? Se había profanado lo sagrado, entonces se había quebrantado esta comunión que había entre Dios y el pueblo. En términos espirituales, hermanos, el incumplimiento del pacto es romper la alianza de fidelidad que tenemos con Dios, la confianza, la obediencia, ¿ya? Y bueno, ¿qué podríamos decir para hoy? Incumplir el pacto significa que nosotros no solamente nos afecta a nuestra vida, sino que a veces nosotros acarreamos el pecado a la iglesia y la iglesia también se ve entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Maldita. A veces, ¿por qué vemos que está la misma gente de siempre o incluso se va la gente de la iglesia? ¿Por qué hacemos tantos programas, tantas actividades para que llegue gente a la iglesia y no vemos resultados? Y es porque hay pecado dentro de la iglesia, dentro del campamento. Entonces debemos ver nosotros, ¿cierto? ¿Qué tenemos oculto bajo nuestra carpa? Es decir, qué hay en nuestro corazón que nos está apartando de Dios y que nos hace pecar y que nos hace también maldecir a nuestra congregación y que nos puede florecer. Eso, hermanito. Muy bien, hermana Mónica, sí, pues hermanos, hablando de pacto, ahora la palabra pacto, ¿no? Y específicamente, como dice nuestro hermano Celso y nuestra hermana Mónica, el pacto ahí, ¿no? Para esa ocasión, no, era no tocar nada del anatema, dicen, ¿no? O sea, Jericó estaba, eh, Dios había dicho, ¿no? Que es maldito. Maldito quiere decir que está condenado, pues completamente, ¿no? A la destrucción, ¿no? Maldito, ¿no? O consagrado para Dios, pues lo que está consagrado para Dios en este caso tiene que ser sacrificado, o sea, destruido completamente, ¿no? Bueno, hermanos, entender eso es importante, ¿no? Eso de pacto. A veces decimos, ¿no? Este hermano o esta hermana es de palabra, no puedo dudar. Generalmente, hermanos, en la iglesia, yo estoy recordando a un hermano que me enseñó, ¿no? Me dice, hermano, aquí en la iglesia donde estamos, ¿no? Donde estoy ahora, me dice, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando hay un compromiso que haces, por decir, en este caso lo que le pasó por folleto de escuela sabática, se está pidiendo así, poco a poco el dinero para después cancelarlo todo, ¿no?
Entonces, y piden, ¿no? Ahí en un papelito escriben todo, ¿no? Qué cosa lo que piden, qué folleto están pidiendo. Entonces, a veces hay hermanos especiales que cuando llega el folleto y entonces dice, pues hermano, le estoy entregando su folleto, aquí estás. Y entonces este hermano especial dice, no, yo no he pedido eso. No, 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 no. Así que, y hasta pueden renegar y decir, no, 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 a mí me lo devuelvan, que sea mi dinero. Si yo no he pedido eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a resolver si un hermano te dice así? Hermano, hermano. Pues el hermano había aprendido, entonces, hermanito, le hace ver, ¿no? El papelito donde se hace el pedido. Por favor, puede ver este papelito. Entonces, ahí está lo que él ha escrito, lo que ha pedido, ¿no? Ahí está su firma. Ay, hermanito, discúlpeme, perdóneme. Entonces, hermanos, ahí está. Entonces, hay hermanos que ¿ves? Se olvidan, pues, ¿no? Lo que han pedido, pero ahí está el documento, la firma, el papel, la prueba, ¿no? Entonces, ahí se dan cuenta de que el hermano no estaba equivocado. Y, pero, hermanos, de repente en todo esto, a todo esto, lo que diría es, en un pacto, hay hermanos que de repente dicen una cosa y no lo hacen, pues. Y al final dice, pero hemos quedado en este pacto, pero ¿cuándo? ¿Cómo? Yo no he dicho esto, aquello. Y a veces suele suceder eso, ¿no, hermanos? En un pacto, hermano, y sobre todo un cristiano, hermanos, debemos ser de palabra. Decimos una cosa y esa cosa tiene que ser así. Y si me he equivocado, pues tengo que decir, por favor, hermanito, me he equivocado, perdóneme en esto, o sea, anticipadamente, ¿no? Entonces, un pacto se hace pues entre dos hermanos, puede ser, ¿no? Ya, o vamos a ir, hermanos, nos encontramos en tal lugar. ¿Estás de acuerdo? Ya, sí, sí, a tal hora. Y no aparece uno. Entonces uno está rompiendo el pacto, pues, y un cristiano no deberíamos ser así, ¿no es cierto? Impuntuales, no a la hora Que no también. llegan, claro. Estamos rompiendo el pacto que estamos haciendo y ya desdice eso, ¿no? De nuestra vida cristiana, hermanos, ¿no? La gente vamos a dar un estudio, le voy a venir a tal hora, a las 3 de la tarde, a darle un estudio bíblico. Ya, está muy bien, Dios, le esperamos ahí a las 3. Y la persona está esperando 3 y tú vas 3 y 1 minuto o 2 minutos, ya no creen en ti. Estudian la fe por compromiso de repente, pero ya no creen en ti, porque tú no cumples con el pacto. Entonces, cuando Dios hace un pacto, está diciendo, no me van a tocar de aquí, de Jericó las cosas, porque está maldito, o sea, es anatema, o está dedicado para mí. Bueno, hermanos, había que cumplir, pues, hermanos. Entonces, el incumplimiento de esa orden, de eso se está hablando, ¿no, hermanos? Entonces, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, hermanos. Y nuestra hermana recalcaba que la obediencia trae bendiciones, y la desobediencia trae maldiciones. Una pregunta que surge en nuestra hermana dice, ¿no? ¿Por qué uno, una persona incumple el pacto? Ahí están las leyes de Dios también, los 10 mandamientos y todo, ¿no? Que nosotros sabemos, ¿no? ¿Por qué una persona desobedece o incumple, ¿no? El pacto? Entonces, uno hay que recordar, cuando uno se ha bautizado, hemos hecho pacto con Dios, ser fieles. Entonces, ¿por qué uno? O sea, hay que pensar cuál es la causa de que uno incumpla ese pacto. O sea, toque algo que Dios dice que no debemos tocar, siendo hijos. ¿Qué es lo que qué es lo que pasa, hermanos, en nosotros? En ti, hermano, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está la causa? ¿Por qué uno llega a desobedecer? Si alguien puede dar respuesta a esa pregunta, sería bueno, ¿no? Nuestra hermana, entendí, creo que esa pregunta también surge, ¿no? Ahí. A ver si alguien pueda, para aplicarlo en nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué Acán, por decir, no? Incumplió. ¿Qué le pasó a él? ¿Qué le pasó, hermanos? O sea, ¿qué nos pasa a nosotros? E incumplimos algo que nos hemos comprometido a hacer.
Hermano, A ver, hermano, ¿qué te pasa a ti, hermano, si alguna vez has incumplido? ¿Qué te sucedió? hermano, casi yo siempre voy a mis pactos con adelantado. Por ejemplo, si tal sitio voy, entonces ¿cuánto tiempo debo de demorar? El carro, el camino. Entonces siempre me gusta llegar a tiempo, hermano. Antes. 5, 10 minutos, media hora antes estoy esperando en ese pacto. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos transformados. Ahí dice Ezequiel 36, 26, 27. Tiene que Dios hacer una operación a nuestro corazón, convertir esa piedra en carne. Recién vamos a cumplir, pero para eso necesita que requisitos ser bautizado, requisitos a estar leyendo la Biblia, orando, enseñando. Entonces esa operación se va a hacer una realidad. Esa realidad va a ser pues cumplimiento del pacto, pero de lo contrario, ahora esto debe ser progresivo, no puede quedar estancado, estático, sino permanente, continuo. Esto es lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Recién vamos a cumplir el pacto. Gracias, hermanos. Muy bien, hermano Celso, gracias por la respuesta. Ahí está, hermanos. Miren, cualquier compromiso, nuestro hermano dice, a tal hora, él está antes, está esperando él, ¿no? No, como hijo de Dios. Entonces, la palabra que recalca nuestro hermano es que si nosotros somos así, desobedientes, no estamos transformados, pues, ¿no? Seguimos carnales, somos, o nuestro corazón es como una piedra. No, la operación que Dios tiene que hacer, nosotros no le hemos permitido todavía hacer, ¿no? Entonces, ahora nos habla de que esto es progresivo. O sea, uno tiene que estar creciendo. Dice, ¿cómo? Justamente como estamos haciendo ahora, leer la Biblia todos los días, estudiar, ¿no? Y hay que orar también, ¿no? Y hay que estar enseñando también, dice, o sea, practicando todo eso, ¿no? Entonces, y eso así va transformando una persona de lo que era impuntual, va a ser puntual, de que era desobediente, ahora va a ser obediente, ¿no? Hermano, Pero ¿cuál es tu pregunta, hermano? ¿Qué La preguntaste, pregunta es, hermano? ¿por qué, hermano Raúl, tú desobedeces a algún manera que te has comprometido, por decir, con Dios, haces el bautismo y todo, un compromiso? ¿Y por qué uno desobedece? ¿Cuál es la causa? Y el hermano está dando respuesta, es que no ha sido transformado, por más que sea bautizado, entonces no le ha entregado pues, el corazón, sino formalmente nada más se ha entregado de repente, ¿no? Y no está en crecimiento, porque la operación de Dios, dice, no, se hace a través de la lectura, estudia la Biblia cada día, orando, enseñando, ¿no? Nuestro hermano. Mm, Eso es lo claro, que nos está diciendo. No sé si en tu caso, mm, hermano, ¿por qué tú desobedeces, digamos, si has claro. desobedecido? ¿Cuál es la Mm, causa? mm. Mira, hermanos, ¿ah? Esto que haces, esa pregunta, es muy para reflexionar, ¿no? A ver, acá cada día tenemos algo que elegir, ¿no? Y generalmente, humanamente, empezamos a mirar primero y ya, pues, esto me gusta esto. No, no, nos damos cuenta que nos gusta, me doy cuenta que me gusta. Y como me gusta, quiero tenerlo, pues, quiero tener. Entonces, hermanos, decido, ya, en este caso no iba a comprar, ¿no? Estamos hablando de acá, ¿verdad? De eso se trata la elección. Este, pero la orden era para todo el pueblo, ¿no es cierto? No me van a tocar, no, no, para nada. Este comentario que hemos hecho la semana pasada, hemos hablado, ¿no?
y había una buena explicación de la hermana Rosa y de la otra hermana, ¿no? Que no podía su nombre. Am, y ahora vamos a repetir, creo, esta mañana, del mismo tema. Entonces, es un gusto personal pues, de acá, ¿no? Es un deseo. O sea, yo pienso, ¿no? Que ha visto con sus ojos y ha visto que estaba tan bueno ese objeto, ¿no? La manta era fina, seguro, o la capa, y así se antojó, pues, y se olvidó de la orden del Señor que nada van a agarrar. Entonces agarró, ¿no? Y no solo como era orden para todo el pueblo, para todos los soldados, para todo el pueblo de Israel. mm, Ahora, ¿por qué le culpa al pueblo? La pregunta me preguntas, ¿por qué? Si uno nomás ha agarrado esa familia, ¿no? ¿Y por qué todo el pueblo es culpable? Porque ahí dice, han hurtado, han mentido, han roto el compromiso, ¿no? Hay varios delitos que han cometido en ese momento, al agarrar ese objeto, ¿no? Entonces, sí, hay que reflexionar, hermanos. Ahora, ¿por qué agarran? Por el gusto, por el gusto, pues. Porque me ha gustado, quiero tenerlo, pues. Entonces, y así ahora, en mi vida práctica, diario estoy viendo algo veo todo el momento, ¿no? En la calle, acá en la casa, o en mi trabajo, mis ojos acaso están quietos, siempre algo. Entonces, para elegir, ¿qué hago, pues? Necesito pensar antes de repente, ¿no? Y me antojo, pero eso le gustará al Señor, será la voluntad de Dios. Tengo que estar constante, despierto. Me parece, hermano, que así es la actuación de cada día, hermano. Muy Hermano bien, Jopo, hermano Raúl. Antes, hermanita, recalcar, ¿no? Lo que dice nuestro hermano Raúl, interesante. Yo estoy aprendiendo, hermanos, de vuestra participación. Entonces, aquí añade a lo que ya se ha dicho, hermanos, que a uno le llega a gustar algo, ¿no? Por este caso, acá le gustó, ¿no es cierto? Es ese lingote de oro, manto babilónico, le gustó. Sus ojos, hermanos, los ojos. Él sabía, ¿no? Perfectamente que no debían tocar, no agarrar nada de eso, pero le gustó, pues, hermanos, ¿no? Eva también, pues, hermanos, recuerden ustedes, no me van a comer este fruto, dice, pero ahí se aparece el Satanás y le hace ver esa fruta prohibida que lo va a matar. Le dice que no va, le engaña, ¿no? Vas a vivir, vas a saber el bien, el mal. Y le llega a gustar una cosa que el pacto que hace Dios con Adán y Eva es que no me van a comer eso, ¿no? No, o tocar, digamos, ¿no? Bueno, pero agarró pues una cosa que no debía agarrar, ¿no? Hermanos. O sea, en este caso el oído, por el oído el enemigo pues le engañó, le engañó. ¿Escuchó? No, entonces aquí más o menos la aplicación, hermanos, que el enemigo va a hacernos ver cosas, ¿no? Para desobedecer las órdenes de Dios. Nos va a hablar, nos va a hacer ver cosas. Ese puede ser una causa, hermanos. Miren, ¿qué estamos viendo nosotros, hermanos? Por eso dice, pregunta, ¿no? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿No? Porque ahí es donde se genera el gusto, pues, hermano, ¿no? Y uno hace. Con razón, Pablo diría, ¿no? Para mí, ¿no? La solución de este problema es usar el ojo y mirar a quién. O sea, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, ¿no? Mirar a quién, a Cristo. Todo, para mí es Cristo todo, todo. Yo ya no vivo, sino Cristo vive en mí. Todo es, ¿no? Cristo para mí. Y todo lo puedo también en Cristo, que me fortalece, ¿no? Para Él, Él encuentra y entonces por eso vive así su vida Pablo, ¿no? Ahora, ¿por qué todo el pueblo, no?
sufre la consecuencia de uno que cometió error. Ahora, pero va a participar aquí, creo que es nuestro hermano David, por favor, participe, hermano. Era Eh, yo, no, Mónica, hermana Mónica, sí, era disculpe yo, usted, mi después hermano. David. Ya, Bueno, siempre se agradece lo que comparten nuestros hermanos y nos ayuda también a reflexionar Luego me en otras pasa, hermano. cosas. ya, sigue, Eh, hermano. sí o sí, bueno, hay algo importante dentro de lo que dijo nuestro hermano Raúl y lo que usted también dijo, hermano. Eh, a ver, primero nosotros no podemos evitar que vengan malos pensamientos a nosotros. El enemigo siempre nos va a tirar malos pensamientos, ¿cierto? Para tentarnos, para hacernos caer. En el caso, ¿cierto? De Eva, que ella escucha al enemigo. Nosotros siempre vamos a escuchar voces en nuestra cabeza para tentarnos, ¿cierto? Oh, te dieron un vuelto de más, guárdatelo. No, y nosotros debemos escuchar la otra voz del Espíritu Santo que nos dice que lo devolvamos. En este caso, Eva vio, codició y tomó. Lo mismo que hizo Acán, vio, tomó y codició. O sea, perdón, vio, codició y lo tomó. Eh, el pecado está allí, en que cuando ese pensamiento viene a nuestra cabeza, nosotros lo llevamos a la obra. Ayer hablábamos del versículo de memoria que decía ay, que el Señor escudriñaba los pensamientos, ¿cierto? Y que probaba los corazones. Bien, el Señor permite ciertas situaciones para probarnos, ¿sí? En este caso, Acán cayó en la tentación de eso que Satanás le decía en su oído, uy, está bonito, quédatelo, nadie te va a ver. ¿Por qué la comunidad es castigada por algo que hizo él? Hermanos, alguien debe haber visto a Acán. O sea, nosotros en la iglesia muchas veces nos callamos el pecado del hermano, nos damos cuenta que el hermano de repente es orgulloso o es egoísta y no decimos nada, nos quedamos callados. Y esos pecados, que son pecados más bien silenciosos, eh, van minando también a la iglesia. En este caso, minaron lo que era la comunidad de Israel, ¿cierto? Eh, y en este caso, este incumplimiento que era terrible porque era algo que estaba relacionado con Dios, era lo consagrado a Dios. Eh, como dije antes, todos nosotros tenemos algo oculto en nuestra carpa y tenemos que ver qué es, pedirle al Señor que nos ayude, ¿cierto? Que nos lo revele. El Señor tiene misericordia. Acá no fue que, bueno, que se le castigó así nomás. Se dijo que se iba a pasar por familia, o sea, tuvo 4 momentos de gracia para él haberse arrepentido, pero él no se arrepintió. Él tuvo remordimiento una vez que fue sorprendido, ¿cierto? Ya con las manos en la masa, se podría decir, ya tuvo que confesar porque no le quedaba de otra. No es lo mismo el arrepentimiento que el remordimiento. Y lo mismo pasó con Judas, como mencionaba nuestro hermano. Judas no se arrepintió, tenía remordimiento y confesó ante los hombres. Perdón, mi nariz muy tapada. Confesó ante los hombres, no confesó ante Dios. Eso, mi hermanito. Muy bien, hermana Mónica, sí, pues hermanos, resaltemos lo que nuestra hermana dice, ¿no? Para aprender, hermanos. Hermanos, es imposible, como dice nuestra hermana, ¿no? Que nosotros que en medio de nuestro andar en esta tierra, hermanos, es imposible, por ejemplo, que estamos yendo por la calle, escuchamos música, ¿no es cierto? Música que de repente que te lleva hacia el mundo, pero no podemos decir, "Oh, ¿por qué pone su música así? Apáguelo". No, no, no podemos decir porque la gente es libre, ¿no? De hacer lo que quiera también, no como también nosotros somos libres, ¿no? Hay cosas así. Estás pasando por la calle y escuchas de repente una pelea, insultos y tantas cosas, no, no vas a decir, ¿no? Están peleando ahí, ¿no? Se están insultando y esas palabras entran. O de repente una chica no vestida, digamos, con una ropa provocativa, digamos, una minifalda, no sé, pero el asunto es, ¿qué puedes decir tú? "Oye, chica, ¿por qué caminas así?". Hasta que puedes decir eso, no puedes decir.
esa es una tentación, ¿no? Que los ojos se van para allí. Hay propagandas que ponen por acá, por allá en la tele, entonces tú no puedes decir, ¿para qué ponen esa propaganda? Me están tentando, no puedo. Entonces, hermanos, vivimos en un mundo así, en el mundo de pecado, ¿no? Entonces, lo que dice nuestra hermana es de que, es verdad, la tentación viene así, pero ¿cuándo es que eso nos va a llevar a tomar malas decisiones? Como dijo, los pájaros, ¿no es cierto? Las aves o palomas pueden volar, vuelan por encima de nuestra cabeza. No puedes decir, oye, paloma, no vueles por encima de mi cabeza. No puedes decirle, están volando. Pero lo que sí puedes impedir, dice eso, ¿no? Que la paloma viene y se sienta en tu cabeza. Y entonces, ahora tú no, ahí sí tú lo puedes botar de tu cabeza a la paloma. El problema es que dejas que la paloma haga su nido en tu cabeza, ¿no? Y ponga sus huevitos y tantas cosas, ¿no? Sus crías. Ese es el problema. O sea que de lo que estás viendo, digamos, te pones así como David. eh, Está bien, se está bañando una señora ahí desnuda, ahí en su casa. De su azote, él ve. Ya, pues es una cosa normal. Pero ¿qué hizo él? Se detuvo y miró y entró a su cabeza y anidó. Anidó, o sea, se hizo un nido en su cabeza esa idea, ¿no? De la mujer desnuda y ya empieza las ideas, la tentación, ¿no? El día le dice que se acueste con ella, entonces lo llamó y cometió pues adulterio, pues, asesinato. Entonces, el problema está en que uno se queda, se detiene, ¿no? Con esa idea, ¿no? De ese gusto, ¿no? Que te va surgiendo, ¿no? Bueno, bueno, más o menos así estoy captando, entendiendo, hermanos, ¿no? Entonces, el problema está en eso, ¿no es cierto? Entonces, que no se anide esos malos pensamientos entonces, nuestros ojos también hay que desviarlo, pues, ¿no? Y concentrarnos en las cosas correctas, Bueno, ¿no? Gusto. Antes el hermano David, después nuestro hermano Masael. Hermano David, por favor, participen, hermanos. Hermano David. Gracias, hermanito, por darme la oportunidad. Eh, Sinceramente, este tema del incumplimiento es como la insensatez, porque la como dijo usted, es un prefijo que realmente nos determina y nos hace ver una realidad. Sinceramente, hay un hermanito que decía, pues es que se olvidó de repente, o es que ese momento, mire, todo pecado, ¿dónde se elabora? Antes de poder, nosotros sabemos que esto es malo. Buda sabía, porque Jesús se lo había dicho, lo que tienes que hacer, haz. Él sabía. No podemos decir que no sabía, sí sabía. Eva sabía que si comía de ese árbol, ese fruto, sabía las consecuencias. Y si vemos en los grandes de la Biblia, toditos, sabemos, todos, usted, yo, todos los hermanos sabemos que esto es malo. Y acá él sabía las consecuencias, sabía lo que iba a venir. Y ayer acá en la UPU tenía una reunión que me agradó muchísimo, semanas de restauración de hogares, y, y mencionaron ahí precisamente parte de la lección era el tema. ¿Sabe qué? Como seres humanos estamos expuestos en todo momento, como usted lo dijo, con la mirada, con el oído. El demonio no está buscando a la gente que ya es de su, diríamos, disculpa la expresión, de repente de su partido, del lado negativo. Ya hay muchas personas que son pues de las tinieblas prácticamente. Entonces, nosotros estamos expuestos al príncipe de las tinieblas, aquí en esta tierra, porque el dueño de esta tierra es el demonio. ¿Y a quién busca, hermanos? ¿A quién? Lo está buscando a usted, hermano justo. Lo está buscando a los líderes. Por eso no veamos, cuando cae un líder, no veamos, cerremos nuestros ojos, más bien ayudémoslo. Yo veo, bueno, hablo de mi época, cuando a veces la junta de iglesia solamente se reúne para borrar a los hermanos. Y es triste a veces, claro, que hay que cumplir, pero al borrar no hay una
ni siquiera una restauración en ese hogar, no hay una restauración en ese joven o en esa señorita o en esa familia, etcétera. Simplemente borran. Claro que lo han visitado, pero más allá no hay un plan de restauración, de visitación constante. Es como cuando alguien está con cáncer, ¿qué hay que hacer? Medicina y medicina y medicina y oración y todo. Y al final salimos airosos y si Dios permite, permitió, y si no, los caminos del Señor no los conocemos y nos viene una respuesta negativa. Y no quiere decir con eso que ese hermano se fue para siempre y a la muerte eterna. Dios tiene planes para cada uno. Bueno, nosotros estamos expuestos y expuestos a morir eternamente si nosotros continuamos. El tema es que si no te arrepientes, el arrepentimiento, el incumplimiento puede surgir en cualquiera de nosotros. Porque si hasta en el cielo surgió un incumplimiento con Luzbel, con el ángel más bello cayó. Si un ángel, ¿qué nos podemos imaginar de un ser humano? ¿Podemos ser santos en esta tierra? Sí podemos ser, pero dice la Biblia, santos pecadores, que tenemos que ir a la iglesia, al hospital, a curarnos. Pero ¿qué sucede? Tenemos tiempo. El tiempo es muy importante. Como dijo el hermano, voy a llegar tarde, avisa, tienes tiempo, mañana no voy a poder llegar, mira que sabes que esto sucedió. Podemos cambiar el horario para el estudio de la Biblia, por ejemplo, podemos cambiar el horario, podemos ver a Daphne, por favor, disculpa, estoy lejos, no he llegado, digamos, a la ciudad y de ahí todavía iba a venir, o etcétera, pues siempre hay tiempo, sino que nosotros, como lado humano que tenemos, somos despreocupados. Ya entenderá. No se trata que ya entenderá. Como dijo usted, hermano, nuestra palabra se hace no creíble. Y qué lindo es cuando a uno, eso es la práctica de cada uno, como dijo el hermano, eso se obtiene con el tiempo o simplemente una transformación que Dios lo puede hacer. No necesito nada, basta tu palabra, es más que una firma para mí. Qué lindo es recibir esa expresión. No necesito nada, hermano. Yo confío en usted. Sé que usted me va a devolver. O sé que usted va a cumplir. Y realmente es así. Hermanos, pienso que acá también hay que aplicar algo más en nuestras vidas y en nuestros hogares. Instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará. El futuro de nuestra iglesia son los niños, son los adolescentes, son los jóvenes. Instruirlos. El pastor ayer decía que estos temas no debemos tocar en la iglesia. Sí debemos tocarlo. La sexualidad, la mentira, el hurto, cada punto de los 10 mandamientos debemos tocarlo no como un tabú, toquémoslo así, ventilémoslos bien. ¿Por qué? Porque ¿dónde van a aprender nuestros jóvenes? ¿Dónde van a aprender nuestros niños, nuestra adolescencia, aún los adultos? ¿Dónde vamos a aprender si a veces en nuestros hogares está distorsionado todo? Es aquí en la iglesia. Este es el hospital. Bueno, nosotros somos líderes algunos. Hagamos de que nuestras iglesias sean los hospitales donde podemos curar y se haga sanación, restauración. Dios está presto para perdonar si caíste, pero no censurarlos hasta el extremo. Claro, hay que borrar, pero hay que también dar sanación. Hermano David, Sería todo. una consultita, hermano. Por Dígame, ejemplo, hermano. hablando. La creación, cuando Dios terminó la creación, ha mirado y todo era bueno, todo era perfecto, no había error. Pero entonces, si todo era perfecto, ¿para qué ha puesto un árbol ahí en el medio? Porque no eran ese. Y entonces ahora, Adán y Eva, perfecto. La creación entera, perfecto. Pero había ahí una cosa, pues. Ese árbol
¿Para qué? Si todo estaba perfecto. Ahí era Hermano, el problema, hermano. la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué si todo era perfecto? ¿Por qué pone, es como una carnada y decir, pues a ver, es ponerte a prueba, como decir, hermano, ¿sabes qué? Sabemos que el árbol tiene un significado, el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Bueno, es como decir, si todo es de Dios, ¿para qué me pide el diezmo? Si todo es de Dios, el diezmo es un acto de amor, hermanos, no lo sabemos, ya tenemos los conceptos de devolver a Dios, te está pidiendo, todo es mío, sí, lo que tú ganaste, el 100% también es tuyo, pero de ese 100, devuélveme solamente el 10%. Y aún el 90% que se queda sigue siendo de Dios, sino simplemente es un administrador. Lo propio pasa, y eso decimos el libre albedrío. Luzbel tenía el libre albedrío en el cielo, y surge donde todo es perfecto, surge. Y lo propio en el Edén. Todo es tuyo, pero solo esto no lo toques. Bueno, todo es nuestro, pero solo esto no toques. Jericó es de ustedes, la conquista está dada, pero ahí la orden fue, no toquen nada. Y Acán, no podemos decir que Acán no sabía, esto es la codicia que entra en el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque diste motivo al demonio a que te destruya. Él, si hubiera sido, como dijo algún hermano, no se dio cuenta o se olvidó esto, entonces ¿por qué lo ocultó? ¿Por qué lo enterró? Él estaba consciente de lo que hacía. Por eso les pregunté, les dije, ¿dónde inicia el pecado? Acá en el cerebro, nuestro cerebro. Muchos decimos en el corazón, claro, el corazón es emoción, pero acá en el cerebro maquinamos todo, todo, todo. Ningún pecado puede decirse de que está hecho sin planificación. Todo está planificado. Sabemos y somos conscientes como seres humanos. Muy bien, Eje muy bien, perdón, muy bien. ejecutamos, perdón, termino con esto, hermano. Ejecutamos y después decimos, ya pasará. Es nuestra negligencia. Creemos desafiar a Dios, pero ahí está, mire, el pueblo de Israel, vamos, todos son culpables. Si yo caigo en pecado, mi familia, toditos, son censurados. Y si no, la iglesia. Por eso que no avanzamos, hermano. Bueno, creo que hay muchos que Muy bien. tienen que Muy bien, opinar. muy bien. Gracias, muchas gracias. Hermanos, antes del hermano Marcelino va a participar, pero antes, hermanitos, quiero recalcar lo que se está haciendo preguntas y todo el por qué. Por ejemplo, Raúl intervino haciendo la pregunta, ¿no? Pero ¿por qué puso un árbol, ¿no es cierto? Y entonces, y en el caso de acá, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios ha tenido que ordenar y decir que no me van a tocar nada de esto? Porque es anatema. ¿Por qué? Y al revés, cuando van a pelear con otro reino, le dice, ahora sí me van a tocar, ¿no? ¿Y por qué cambia, no? Entonces, ¿por qué? Simplemente la Biblia dice de que todas esas cosas, las pruebas vienen para probar si tienes fe o no tienes fe. Nada más. Para Eva también. Si Eva tiene fe o no tiene fe, ¿no? El árbol era para saber si iba a confiar en su creador o no iba a confiar. Entonces, para eso es, ¿no? Para eso, para probar. Entonces, Raúl también te está viendo, te está chequeando Dios, ¿no? Las pruebas que te vienen, entonces Dios está chequeando, está viendo, ¿no? A ver, ¿cree Raúl en mí o no cree? O David, o yo. Entonces, somos, y todos han sido probados. Por ejemplo, Abraham, por ejemplo, a ver, sacrifícame a tu hijo. Es una cosa extraña, pues, que se pida la muerte de un hijo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué le haces? Para saber si confía. Y cuando lo está ya por cortar el cuello de su hijo, dice, ya sé que confías en mí, le dice, no, ya crees en mí, vas a ser mi amigo. Es el padre de la fe, pues Abraham, ¿no? Porque es obediente. Las pruebas es para eso, ¿no? Para que voluntariamente uno confíe. Ahora, se ha hablado bastante de que a veces uno se descuida, ¿no es cierto? Como habló nuestro hermano de los niños, a veces se programa a los niños, o sea, se le educa de tal manera, no le educa ni papá ni mamá, ni tampoco la iglesia, a los hijos se los deja así con el celular,
y con la televisión, así, entonces el enemigo pues lo educa, ¿no? Y entonces está programado para siempre caer, caer, caer y su vida sea así, ¿no? Entonces, por eso nuestro hermano también recomienda, entonces, ¿dónde se le va a enseñar? ¿Quién le va a enseñar? Claro, el papá, mamá, en la familia, y la iglesia también refuerza, pues hermanos, y estén en ese entorno para que se programe para guiarse por lo que es correcto, ¿no? Y otra cosa más que se dijo, hermanos, que escuché ahí, es, bueno, también, hermanos, ¿no? A veces la autosuficiencia, ¿no? Que a veces eso nos puede llevar. Salomón tenía sabiduría de Dios, fue autosuficiente y cometió también, desobedeció y por ser autosuficiente, siendo sabio, y cayó en lo peor, ¿no? En lo peor cayó, aunque se levantó. Eva también, pues no. Acán también, bueno, todos también, pues a veces uno se confía en sí mismo. No, no me va a pasar nada. Voy a mirar nomás esto, y voy a hacer esto, aquello. No, yo puedo manejarlo a veces. Es esa autosuficiencia y justamente por eso uno cae y ya, bueno, y después tiene que sufrir las consecuencias. Hermano Marcelino, por favor, participe. Buenos días, hermanos, con todos. Yo creo que ya está claro la lección, pero hay una historia que está en la Biblia que nos muestra cuál es nuestro deber. Israel fue sitiado por los asirios y semanas, meses sin comerle al pueblo. Hasta un poco de estiércol valía mucho dinero. La cabeza de un burro costaba mucho dinero. Y los leprosos no estaban dentro de la ciudad, pero sí caminaban fuera. Eh, Estos dos leprosos dijeron entre sí, dijeron, mira, si vamos donde los asirios, si nos matan, bueno, igual de hambre nos vamos a morir acá, iguales, pero si nos dan vida, por lo menos tenemos opción. Vayamos. Y fueron pues al campamento de los asirios. Cuando llegaron allí, no encuentran a nadie. Todo el ejército se habían ido, y no hace mucho, seguramente ese mismo día. Encontraron abundancia de comida. Comieron, estaban de hambre meses sin comer. Habían ropas, habían oro, plata, de todo. Agarraron, escondieron en un lugar, a otras tiendas también escondieron, pero entre sí dijeron, nuestro pueblo está muriéndose de hambre. Piensan que aquí hay soldados y no hay nadie, estamos haciendo mal. Deberíamos avisar lo que está pasando. Y hicieron eso, pues los dos leprosos. Bajaron, entraron a la ciudad, pidieron permiso para hablar con el rey, lo contaron y el rey no le cree, pues. Y mandaron, porque ni caballos tenían, ya habían muerto todos sus animales, habían comido. Y averiguaron y realmente era cierto. Todo el pueblo fue a comer. Y nosotros tenemos la verdad en nuestras manos y tenemos mucha abundancia cuando en el mundo se está muriéndose sin conocer a Dios. Ayer estaba visitando con mi hijo a un paciente suyo y es del Cusco, ella de Pisac. Su esposo de Trujillo, le han amputado parte de su piecito con problemas de la alimentación. Oramos con ellos, nos pusimos de rodillitas. Oramos, nos habló de quechua, qué lindo, cómo es Dios bueno juntarnos en estos lugares, dice. Y se abre la puerta y ahí creemos eh, el Evangelio a través del médico misionero. Habla tanto la señora White, es muy bueno. Los enfermeros, los médicos saben esto, que en ese momento la gente está abierta, su corazón, su puerta, todo, porque está pasando una situación grave y nosotros tenemos la luz para todo ello. Ya son 2 casas que estamos visitando
y es potencial para dar estudios bíblicos y ganar almas para Cristo. Tenemos nosotros mucho alimento espiritual, mucha bendición de Dios. Si estamos callando un día, el pecado nos va a alcanzar, hermanos. Eso solamente. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, hay un buen consejo, hermanos, como para no caer, ¿no es cierto?, en el pecado, en el incumplimiento del pacto. Estar en la actividad misionera es el remedio, ¿no, hermanos? Cuando uno está ocupado en compartir el pan de vida, vida eterna, entonces pues nunca uno va a caer, ¿no? Habrá pues la tentación, ni siquiera nos llama la atención de porque estamos pensando en llevar hacia Dios a una y otra persona. Y cuánta gente hay en este mundo, hermanos, en nuestro entorno, cuántos somos en nuestro grupo y cuánta gente nos rodea, hermanos, que no conoce el pan de por lo menos orando, ¿no? Por aquí, por allá. Bueno, vamos a entonces ahora sí ver, hermanos, ya en sí hemos llegado, ¿no? Al objetivo de nuestra lección de hoy día, hermanos. Justamente ahí nos dice que Josué 7, ayer hemos leído este capítulo de Josué 7, y hay una pregunta, dice, ¿cuáles fueron las dos causas principales de la derrota de Israel ante los habitantes de Jai? Y justo ayer hemos estado viendo, hermanos. Alguien seguramente puede decir, ¿no? Aquí está las dos, la respuesta, ¿no? Porque lo hemos leído ya, ¿no? José. Vamos a ver, volver a leer. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, dice. Y ahora, ahí había una pregunta también, hermanos, ¿no? Pero ¿por qué dice que Israel? ¿Acaso no era solamente Acán? Hermanos, es que así es en la Biblia, hermanos. Por ejemplo, cuando ora Daniel, Daniel era un hombre muy correcto, no era pecador, no se dice, ¿no? Algún pecado que hizo Daniel. Pero cuando ora, hermanos, 70 años estaban ahí, pues no, en la esclavitud en Babilonia, y había una promesa de Dios que después de 70 años iban a volver a su pueblo, a Jerusalén, a reconstruir la ciudad. Entonces Daniel ora, ¿no? Y dice, Señor, nosotros hemos pecado, nosotros te hemos desobedecido, nosotros hemos hecho tres cosas malas, nosotros, dice. Pero él se está incluyendo, ¿no? Aunque en la Biblia no le encontramos que él era un pecador, pero dice nosotros. Es así, hermanos. El pecado nuestro afecta a toda nuestra iglesia, a todo. Lo que hizo Acán, lo convirtió en maldito todo el pueblo de Israel, ¿no? Eso es importante entender, ¿no, hermanos? Entender. Por eso dice ahí, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación o pecado, ¿no? En cuanto al anatema, ¿no? O lo que estaba maldito, ¿no? Porque Acán, entonces aquí se especifica, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, Hermano, o sea, hoy digo que día, no hoy tomar, día es tomó. domingo, hoy día es Mm. domingo y yo creo que vamos a tener tiempito de repente extendernos. Hermano, y lo que acá tenemos que reflexionar, ¿por qué acaso le ha dicho a Acán, no a su familia, o a Acán le ha dicho, Acán no vas a tocar, sino que la orden ha sido para todo el pueblo? Ahora, hermanos, el, la orden era para todo el pueblo. Entonces, será por eso que todo el pueblo es culpable del acto de Acán. Eso, esa partita nos falta aclarar, ¿no? Pero quería decir algo más, no sé, se me olvidó en el momento de hablar. Voy a recordarme, hermano. Muy bien, gracias, hermano Raúl. Tal vez una comparación, hermanos, de repente nos ha entrado una espinita en el dedo o una piedrita en el zapato, está ahí, no puedes caminar. O sea, solamente el que tiene que sufrir es tu dedo que le entró una espinita y al dedo nomás tiene que sufrir o todo el cuerpo sufre, ¿no? Una piedrita que está en el zapato no te deja caminar. ¿Quién sufre? ¿Solamente el pie o todo tu cuerpo sufre, ¿no? Toda tu persona? Entonces, así, la iglesia es un cuerpo, dicen, ¿no? La cabeza es claro, Jesús y el cuerpo, la iglesia. Entonces,
la mano, los pies, todo está relacionado, pues, hermanos. Lo que le pase a un órgano, pues también todos sufren, pues, ¿no? Es así, para Dios es así, es uno solo, no todo el pueblo. Entonces, lo que está pasando acá, pues, él está, eh, ha cometido el error, entonces está perjudicando a todos, pues, hermanos, ¿no? Entonces, eso habría que entender, ¿no? De repente, más todavía. Pero, hermanos, aquí dice tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos. Miren, no está haciendo contra Acán, sino la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, una primera, ¿no? La pregunta que nos hacía, ¿no? Aquí en la lección, una primera causa es de que desobedeció. Ya está, es lo primero. Ya. Hermano, Después, sí, 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 hermano, pregunta. la pregunta de Raúl es específico. ¿Por qué tiene que caer a todos y por qué no solamente cae a Acán? Porque San Juan 17:21 dice, tiene que ser unidad, o sea, uno solo. En ese caso es por eso es que a todos cae el pecado. Eso es la respuesta sugerente, hermano. 17:21 de Juan. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Dice aquí, hermanos, continuando, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que, bueno, el primer versículo, hermanos, es prácticamente una introducción para todo el capítulo, lo que pasó, está avisando lo que pasó, pero después viene el detalle, cómo sucedió ese asunto, ¿no? Y entonces explica aquí que después Josué envió pues hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y le habló diciendo, ¿no? O sea, mandó espías para que reconozcan pues a Jai, a ese pueblito, para que ataquen. Así sucedió las cosas, ¿no? Y los espías vuelven ante Josué y le dicen, pues, mira, es un pueblito chiquito, ¿para qué vas a cansar a todos? Manda unos 2000 o 3000 nada más, suficiente, ¿no? Y los van a vencer, van a tomar Jai. No fatigues a todo el pueblo, dice. Entonces, hermanos, mandaron 3000 hombres. ¿Y qué pasó, hermanos? Y se escaparon, pues, de Jai, de los enemigos. Los de Jai mataron, pues, de ellos a unos 36 hombres, hermanos. Imagínense que un pueblo que está supuestamente con Dios está fracasando. ¿Tiene sentido eso o no tiene sentido? Y, hermanos, y esos de Jai persiguieron, pues, ¿no, hermanos? Y mataron más todavía, dicen ahí en la bajada, ¿no? Por ahí donde escapaban, ¿no? Mucho más fallecieron. Entonces, ¿qué pasó? Pues, hermanos, el corazón de todo el pueblo de Israel desfalleció, vino a ser como agua, dicen, ¿no? O sea, cuando uno se desanima, como agua, dicen, ¿no? Se deshace. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra. Bueno, es lo que uno debe hacer siempre es eso, pues, hermanos, ¿no? Bueno, antes de repente la respuesta a la pregunta, hermanos, es que ¿por qué al ir a Jai a atacar, hermanos? ¿Por qué Josué y todos no han pedido la dirección de Dios? Señor, vamos a ir así, 3000 nomás vamos a enviar, o 2000, ¿cuánto? ¿Cómo va a ser la estrategia para...? Así debían haber dicho, pues, pero ya pues autosuficientes, uy, lo hemos vencido nosotros a los de Jericó, es un gigante esa ciudad, ahora una ciudad pequeñita, entonces ellos no consultaron a Dios, entonces ahí usan la autosuficiencia, eso nos puede pasar a nosotros, ahí están los dos, la respuesta, ¿no? Dos cosas, ¿no? Que donde fallaron este pueblo, ¿no? Es la desobediencia y ¿por qué? Porque fueron autosuficientes también, pues, hermanos, ¿no? No consultaron, pues, a Dios, hermanos. Bueno, y así sucedió, pues, hermanos, y ya sabemos lo demás, pues, hermanos, ¿no es cierto? Que lo que pasó, hermanos, en sí es de que ya, pues, Josué oró, pidió, y Dios le dice, oye, ¿qué te pasa, Josué? Levántate, ¿no? ¿Qué estás postrado ahí? Es que han pecado, pues, han desobedecido, ¿no? Entonces, y el pueblo se ha contaminado y todo el pueblo es maldito, dice aquí la Biblia, ¿no? Entonces, pero ahí, reclama, pues, ¿no? También ahora, ¿qué vamos a hacer, no? Josué dice, ¿no? Bueno,
Ahí está lo que dice Dios, ¿no? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y eso es lo que, eso pues acá, hermanos, y eso lo generaliza a todo el pueblo. Por eso, hermanos, tal vez la aplicación para nuestra iglesia, los hermanos ahí de mi grupito que hemos hecho Santa Cena, hermanos, todos están contentos, agradecidos porque es necesario hacer eso, ¿no? Siempre por algún motivo erramos, nos equivocamos, hay de alguna manera, ¿no? Algunos resentimientos o un pecado, no sé, por acá, por allá. Y con eso de prepararnos, visitarnos y todas esas cosas, ¿no? Hermanos, uno se va dando cuenta en qué estado está y tiene que arrepentirse y volverse a Dios, pues, ¿no? Y empezar de nuevo desde cero. Entonces, eso es la Santa Cena, pues, hermanos, es importante eso, ¿no? Que toda la iglesia, pues, pueda entrar en esa reconciliación con Dios, ¿no? No porque todos hayan pecado, de repente uno nada más está en pecado, pero ya resolviendo ese problema, todo está bien, pues, hermanos. Bueno, y así dice, por cuanto han venido a ser anatema, ahí está la respuesta, ¿no? Raúl también preguntaba, ¿no? Dios está diciendo, por cuanto han venido a ser anatema, o sea, todo el pueblo ha llegado a ser maldito por el pecado, pues es de uno solo, ¿no? Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de medio de vosotros. En este caso, si continúa el pecado o algo, no se arregla en la iglesia, el grupo, ¿no? El problema, entonces Dios ya no está pues en esa iglesia, por más que sea la iglesia de Dios, todo, pero no está, pues no está Dios. Eso, ahí está la lección también, hermanos, ¿no? Entonces, para resolver el problema, dice Dios, levántate, santifica al pueblo, o sea, limpia, purifica, que arreglen, que todos confiesen su pecado, ¿no? Y di que se santifiquen para mañana, ¿no es cierto? Porque Jehová, el Dios de Israel, bueno, en este caso, que arreglen sus vidas, y cuántos de repente había otros, ¿no? Que también han mentido y habrán confesado su pecado, pues a Dios. Pero este acá no ha confesado, pues no, hasta que se le ha tenido que señalar, pues no, más o menos la idea es esa, ¿no? De que en la iglesia, aplicándolo, hermanos, todos los que realmente entendemos, decimos así, pues yo también soy un pecador y todo, Señor, perdóname y arregla, ¿no? Cuentas con Dios, pero alguien de repente, pues no le da importancia, no sé, porque este acá no confesó su pecado, lo mantuvo así, como haría las cosas a juego, ¿no? Bueno, y el problema fue pues la consecuencia, ¿no? De que lo descubrieron, confesó su pecado y lo han destruido, lo han quemado, lo han apedreado, hermanos, y ahí quedó todo, ¿no? Toda su familia, ¿no? Sufrió también las consecuencias de su familia, ¿no? Y así, hermanos, entonces, eh, ¿qué dice el comentario finalmente? Es interesante observar que el lector conoce desde el principio el motivo de la ira de Dios. O sea, nosotros ya sabemos, pues, ¿no? Ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué vino la ira de Dios? Porque desobedecieron, pues. Y la identidad del infractor, también sabemos, ¿no, hermanos? También sabemos, ¿qué cosas sabemos, hermanos? ¿Quién es el que cometió el error? Acá. Nosotros, los lectores que estamos estudiando, ya sabemos. Ahora, pero aquí vienen preguntas. En consecuencia, el suspenso, entonces, ¿para quién era el suspenso, no? En este caso, el suspenso, dice, de la historia del descubrimiento de la falta de Acán, proviene, dice, pues, no, el suspenso de la tensión entre la perspectiva del lector, la de Josué y de los israelitas. Bueno, aquí nos está hablando de una tensión, dice, ¿no? Entre la perspectiva del lector, ¿no? O sea, digamos, el estrés ya, o la preocupación. Nosotros, los lectores que estamos estudiando, ya no estamos preocupados, ya sabemos quién era todo, ¿no? Pero si uno se pone ahí en la situación, ¿cómo estaba viviendo Josué? ¿Cómo estaban viviendo los israelitas? Dice que su corazón como agua se han derretido, no se han desanimado, se han desanimado. Ahora, ¿qué hacemos? Nos van a matar. Así estaba pues Josué y también los israelitas, ¿sí o no? Así. Bueno, entonces en ese estrés que hubo, ¿no? Era así, pues, ¿no?
Como dice, como muchos otros capítulos del Antiguo Testamento, Josué 7 tiene pues una estructura quiástica o paralela. Hermanos, en este libro, ¿no? Bueno, en este capítulo dice que hay una estructura quiástica, ¿no? Bueno, o paralela. O sea, en la escritura, en lo que hablamos, hermanos, eh, estamos utilizando, ¿no? Formas de hablar así de repente para hacernos entender. De repente repetimos una y otra vez porque estamos pensando que me entiendan. Y eso, a eso le llaman, pues, no, que se repite de una forma o de forma contraria, así. A eso le llama estructura quiástica en el lenguaje o paralela, ¿no? Que repito lo mismo para que se entienda, ¿no? O sea, en el lenguaje hay eso, ¿no? De estructuras quiásticas. En Josué 7 eso es lo que se va recalcando cada vez más. El segmento central y culminante, dice, responde a la pregunta de por qué los israelitas no pudieron conquistar Jai en su primer intento, ¿no? O sea, es la parte central, de repente uno se pregunta y dice, pero ¿por qué no han podido? Y ya sabemos, es por la desobediencia y lo otro estamos siendo la autosuficiencia también de ellos, ¿no? La derrota de Israel ante los habitantes de esta ciudad tuvo dos razones principales: el pecado de Acán, ¿no es cierto? Y el exceso de confianza o autosuficiencia, ¿no? De los israelitas en sus propias fuerzas. No, ¿para qué van a ir ya más? Entonces, su análisis humano. A veces nosotros hacemos así, queremos hacer la obra de Dios también así humanamente. No, hay que ser humildes. No, hay que orar y solamente que Dios dirija y Dios sabe todo, ¿no? Y así va a haber éxito. Esto último, dice, se debió a que no consultaron la voluntad del Señor antes de atacar la ciudad y a que subestimaron al enemigo, pues no. Ahora, en José 7, versículo 1 y el 11 al 13, muestran que aún Acán fue el responsable de desobedecer la prohibición, aunque Acán fue, ¿no?, el responsable de desobedecer la prohibición. Toda la nación sufrió pues a causa de ello, hermanos. Eso hay que entender. Dios describe el pecado de Acán al mostrar gradualmente su gravedad mediante el uso acumulativo del adverbio aún. O sea, eso se repite, ¿no? Aún han hecho, aún han mentido, aún han robado, aún lo han escondido, ¿no? Así el adverbio aún, dice, nos repite en el versículo 11, ¿no? Que aparece 5 veces en el texto hebreo del versículo 11, dice. Primero se usa la designación más común del pecado, ¿no? Que en su idioma es hatá, ¿no? Luego se describe la transgresión mediante el uso de 5 términos más específicos, dicen, introducidos por el adverbio gam. Dice aquí, eh, traspasar, transgredir, o sea, aún han traspasado, han transgredido, o sea, desobedecido, ¿no? Y sigue, ¿no? Aún tomaron todas las cosas consagradas a la destrucción, han tomado, entonces, aún han hecho eso, ¿no? Aún han robado, ¿no? Que es ganar en su lenguaje, ¿no? Aún están engañando, pues, hermanos, ¿no? Y aún lo han escondido, dice, ¿no? Entre sus enseres, ¿no? Entonces, hermanos, dice aquí el comentario, el pacto entre Dios e Israel comprometía al pueblo tanto a nivel individual como corporativo. Eso es importante, hermanos. No podemos desentendernos de nuestro grupo, de nuestra iglesia. Bueno, decir, ay, el hermano está en pecado, allá él no. No, todos somos responsables de lo que esté pasando. En la familia, por ejemplo, lo que esté pasando en la familia, pues todo sufre la familia y es responsable, ¿no? Por eso tenemos que, pues familia es pues unidad, ¿no es cierto? O sea, ahí está el Padre, Hijo y Espíritu Santo, es uno solo, no es la unidad, no hay diferencia, no en nada. Por lo tanto, dice, el pecado de cualquiera de sus integrantes implicaba la responsabilidad o culpabilidad de toda la comunidad del pacto. Eso hay que entender, ¿no? Como dijo el Señor, Israel ha pecado, ha quebrado mi pacto, mi pacto que les había mandado, ¿no? Ahí dice Josué 7:11. ¿De qué maneras puede la mala conducta de un individuo acarrear sufrimiento a toda la comunidad?
de la que forma parte, ¿de qué manera? Estas últimas preguntas, ¿no? ¿De qué manera puede la mala conducta de un individuo acarrear sufrimiento a toda la comunidad de la que forma parte? ¿Qué ejemplos de ello vienen a tu mente y cómo se vieron afectadas las comunidades en cuestión? Creo que hemos hablado en la introducción, hermanos, y alguien ha hablado, no sé quién, pero hablaba de que no es un asunto, hermanos, de si estamos viendo que un hermano está mal, nuestro deber, ¿qué cosas, hermanos? No ir a avisar como un chisme. He visto al hermano que está caminando así, no. es- Será cierto o no será cierto, pero ese es uno de los grandes errores que podemos cometer hablando a otros, no lo que hemos visto. Nosotros somos bíblicamente, nosotros somos los responsables, ¿no es cierto?, de hablar, visitarle al hermano, ¿no? Y a solas conversar y decirle, mira, hermano, he visto esto, no sé si está bien, está mal o estoy entendiendo mal, hermanito. Somos una familia, así que hermanito, de repente hay que ver lo que ha pasado, esto, ¿no? Bueno, el asunto es de que puede reconocer el hermano de su error o de repente no es un error, no, es una persona, ¿no? Que, bueno, entonces uno, este, se da cuenta, ¿no? De repente lo que estaba mirando, estaba juzgando, de repente no era lo correcto. Entonces, conversando se corrige. Ay, disculpa, mi hermano, he pensado mal. No te preocupes, hermano, de repente. O si está cometiendo error, sí, pues, hermano, estoy en este error. Entonces, hermanito, ¿qué hay que hacer, hermano? Tienes que dejar. Oraremos, hermano, y que ya no vuelvas a hacer eso, hermano. Entonces, oraremos así. ¿Qué le parece, hermano? Entonces, sí, hermanito, gracias. Y bueno, ya pues reconoce su error y piden a Dios, confiesan a Dios y se arregla el problema ahí. Ya no va más allá, pues se resolvió el problema. Y si persiste, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces, el hermano que está viendo y el hermano sigue desobedeciendo, y ya pues no. ¿Qué tiene que hacer? Tal vez visitar con el anciano de iglesia, ¿sí, no? Para que las cosas sean más serias, ¿no? Llamar la atención también. Y si, bueno, así también no hace caso, pues ya el pastor también irá, ¿no es cierto? Y tampoco hace caso ni siquiera al pastor, entonces, por eso hay dentro de la iglesia, se puede borrar un nombre y todo eso, ¿no? Se le llama la atención, ya no puede ser un líder, sí puede ir a escuchar la palabra del Señor, pero ya no puede participar porque su mala conducta va a contagiarlo a los otros, ¿no? Entonces, hay una forma, un proceso, ¿no es cierto? Y como nuestro hermano David decía, pues tampoco hay que abandonarlo, ¿no? No hay que abandonarlo. Hay que seguir trabajando, visitando de una y otra forma, ¿no? Ayudar para que se arreglen los problemas. He visto esos casos también, los cuales, hermanos, resolver un problema nada más así, en algún momento, yo y otro hermano hemos tenido que estar visitando 2 años. En 2 años apenas se ha podido resolver ese problema, ¿no? ¿No? De un hermano, ¿no? ¿No? Y así, es así, hermanos. Entonces hay que hacer un trabajo, ¿no? Somos pues una familia, somos una unidad y así, hermanos. Muy bien, hermanos, si alguien más quiere de repente hacer participar algo, preguntar o hacer un comentario final, hermanos, ahí están las preguntas, ¿no? Y trato de responder, le hemos dado respuesta al inicio. ¿De qué maneras puede la mala conducta de un individuo acarrear sufrimiento a toda la comunidad de la que forma parte? ¿Qué ejemplos Bueno, de Lucho, ello vienen a tu mente? Hermanito, hermano a la Marcial. mente se me viene el pueblo de Israel mismo, lo que hicieron con el Señor Jesús, a todo el pueblo le costó. Vino el año 70, literalmente fue quemado aquella gente, porque ellos gritaron que su sangre cae sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lo crucificaron a un inocente, hicieron juicio de noche, todo ello, parte del pueblo, pero todos sufrieron.
Pero David fue obediente a Dios, aunque se equivocó, pidió perdón de rodillas con llantos y Dios lo perdonó. Dijo de él, semejante el corazón de Dios. Y por él ser obediente, Dios cumple hasta ahora sus bendiciones. Si revisas en Guinness, en cualquier información cibernética, ¿quiénes reciben los premios de Nobel de sabiduría, de ciencia? Casi el 90% son judíos. ¿Por qué? Porque Dios cumple, da, incluso dice, nunca pedirás prestado, siempre prestarás a otros. Los más grandes bancos, ¿a quién pertenece? Pueblo judío. Eh, Cualquier cosa que adelanto científico, ¿quién inventó? Un judío. Entonces Dios está cumpliendo por la bendición de una sola persona a todo el pueblo. Por un grupo que hizo malo, todos lo sufrieron. Y esa es una gran lección, hermano. Sí, hermano Marcelino, le voy a pedir que haga la oración, pero antes, hermanitos, quiero aclarar este punto. Hermanos, es verdad que el pueblo judío es pues bendecido grandemente, pero ¿por qué? Porque ellos han tenido, no, incluso el privilegio que Dios les ha dado que conserven la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Y pues era el pueblo de Dios, pues. Entonces, ellos, ¿por qué ahora son bendecidos en todo, hermanos? No, lo máximo son, hermanos, es porque obedecen los mandamientos de Dios. Y en ese contexto, ellos son pues exitosos, como Dios ha dicho, van a ser exitosos en todo, económicamente, en todo, hermanos, ¿no? Pero, hermanos, están completamente perdidos. O sea, aunque sean lo mejor en la ciencia, tengan toda la plata, así que puedan tener, pero ellos no van a ser salvos como pueblo, porque no creen en Jesús y están completamente perdidos. Pues sí, porque obedecen los mandamientos de Dios, uno que obedece también puede prosperar y ser lo máximo, ¿no? Pero si no acepta a Jesús, está miserablemente perdido, se va a perder con todo el conocimiento que pueda tener, con todo el oro que pueda tener. Eso hay que recalcar, hermanos, ¿no? Que Dios no se parcializa con nadie, ¿no? Entonces, la salvación es a través de Jesús. Quien acepta a Jesús tiene perdón, vida eterna. Quien no acepta a Jesús está perdido completamente, ya está condenado, ¿no? Hermano Marcelino, por favor, puede hacer una oración para Sí, despedirnos. sí, sí. Es que los israelitas en este momento al Antiguo Testamento lo tienen como, perdón, al Nuevo Testamento lo tienen como que es un libro de magia, prohibido. Desde chiquititos son instruidos de esa manera. Jesús es una persona impostora. Simplemente ha sido un hombre en la historia, nada más. Así se les instruye desde pequeñito, pero muchos de ellos también por sí mismos encuentran como un Dios bondadoso, misericordioso, un Dios poderoso le va a tener a millones en la oscuridad sin saber esta verdad e investigan por sí mismos, especialmente Isaías 53 ven y encuentran a Cristo muriendo por ellos, se hacen cristianos y mejor que un adventista. ¿Por qué? Porque ellos son de la línea real, del linaje real. Pablo dice eso. No se pongan ustedes por encima de los israelitas. ¿Por qué? Porque nosotros somos sarmiento, no del original, sino de los que son, hay un término que son plantas no, Silvestre, ¿cómo? silvestre, Silvestres, sí, somos somos injertados. injertados al original. Y cuando un israelita se convierte al adventismo, hace la obra 100 veces mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos conocen toda la historia bíblica. Hay una iglesia adventista en Jerusalén y cuando hacen Santa Cena,
un judío le lava los pies a un árabe y un árabe le lava el pie al israelita. Cristo rompe toda pared. En esos tiempos estamos, hermanos. Oremos pues. Querido buen Padre Dios, te agradecemos, Señor, por esta lección. Toca nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ser valerosos en la generación en que nos tocó vivir. Bendiga, Señor, a mis hermanos, Señor, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, Señor. Ayúdanos a ser parte activa de tu pueblo, Señor, y que no podamos, Señor, eh, guardar la luz de tu santo evangelio, Señor, en nuestros estantes de los libros, Señor. Llevarlos y compartir con mucha gente que está hambriento y sediento de tu palabra, Señor. Bendiga, Señor, también a nuestros pastores que trabajan en medio nuestro. Bendiga, Señor, al ejército colportores que están también tocando las puertas, Señor. Bendiga a tus jóvenes, Señor, que están haciendo campamentos, otros reuniéndose, bautizando jóvenes, Señor. Bendecido sea tu pueblo en este tiempo, Padre Santo. Te dirige, Señor, a tu pueblo. Ayúdanos a testificar en este día también. Úsanos como instrumento en tus manos de amor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Hermano.